Prólogo. Todo está diseñado. El smartphone que tienes ahora en la mano, los auriculares con los que escuchas este podcast, el coche que acaba de pasar frente a ti, también tu ropa y la marca con la que la empresa que diseñó esa camiseta la comercializa. Pero como todo, hay una sensible diferencia entre lo que se hace de manera consciente, con un propósito, y aquello que aparece sin más esfuerzo que el fluir de la vida. De eso trata este episodio. Pablo Gallego es director creativo y diseñador. El diseño tiene un defecto de comprensión muy común, que es la banalización. Se habla muchas veces del diseño como algo superficial, ¿vale? Como algo que podría evitarse o que añade gasto, y la realidad es que todo está diseñado. O sea, en realidad, en el mundo en el que vivimos, todo está diseñado. El problema es que ese diseño sea espontáneo o consciente o inconsciente. Entonces, cuando nosotros proponemos siempre que el diseño sea un proceso consciente, precisamente para que tengamos las herramientas que luego nos van a servir para evitar esa incertidumbre. Entonces, ese proceso de trabajo de diseño está muy fundamentado en encontrar ese propósito para poder hacer esas propuestas que realmente tengan valor. Diseño a la vista, un podcast de Tacet con Estudio Pablo Gallego. Episodio 3. Startups. El logos antes del logo. Y esto es importante, porque ese propósito es el que hace que sea necesario abordarlo lo antes posible, porque creo que es fundamental, es que reduce mucho la incertidumbre, aporta mucha estabilidad en el tiempo y sobre todo dirección. Cuando emprendes un camino, todas las certezas son bienvenidas, pero claro, sabrás que en ese nuevo viaje habrá muchas incertidumbres. El diseño ha de estar en el centro del negocio desde el principio. El diseño es un arquero que tiene su arco, sus flechas todas bien afiladas, ha entrenado, sabe disparar el arco, apunta la flecha, la dispara e intenta dar en la diana, ¿no? Esa sería la definición de un diseñador haciendo su trabajo. Y cuando lo comparan con el artista, dicen que es el mismo arquero, con mismas herramientas, mismo entrenamiento, que dispara la flecha y donde cae la flecha pinta la diana. Hay un propósito completamente diferente en una actividad y en la otra. Ocurre que si el diseño no acompaña desde el principio la idea del negocio, si no forma parte de la estructura del proyecto, una vez arrancado el emprendimiento se ven las costuras. Miguel Calero, emprendedor, CEO de QuiaLife. La realidad es que cuando empiezas a hacer crecer la empresa, lo que te das cuenta es que una de las cuestiones que no le he dedicado ni suficientemente tiempo ni suficientes recursos es a que tú como fundador tienes claro que quieres contar, pero no tienes una coherencia interna en que tu empresa, que es algo diferente a ti, tenga una voz propia y una imagen propia. Miguel ya ha mencionado dos aspectos tangibles, la voz y la imagen. Ambas son parte de la marca. Pero, ¿qué es la marca? Imagínate una habitación. Hay 20 personas sentadas en una circunferencia. Algunos son tus proveedores, otros tus empleados, otros tus clientes. Te levantas y sales un momento de allí. Juan Bolaños es estratega de marca, contenidos y narrativa en Estudio Pablo Gallego. Bien, la marca es lo que otras personas dicen de ti cuando tú no estás en la habitación. Capítulo 1. La marca. La marca vive en la mente de las personas. Y esas personas que están en esa habitación hipotética, que construyen la marca o la destruyen, es lo que llamamos actores de marca. Pues un trabajo importante a la hora de construir marca es identificar quiénes son tus actores de marca, ¿no? Quién la construye. Tú la diseñas, pero ellos la construyen, ¿no? Y ahora cada interacción de cada actor de marca es lo que llamamos punto de contacto. Un punto de contacto no solo es tu producto final, sino que puede ser una factura, un presupuesto, un email, el packaging o la telefonista que atiende tu centralita. Es el lugar donde los actores de la habitación contactan contigo, con tu marca en realidad. Cada interacción en cada punto de contacto es la marca, con lo cual se nos plantea un problema enorme. ¿Cómo consigo que la marca tenga coherencia y tenga consistencia? O sea, ¿cómo consigo que cada punto de contacto emita el mismo mensaje, que eso es la coherencia, y cómo consigo que ese mensaje permanezca en el tiempo, que eso es la consistencia, ¿no? Bueno, pues la única forma de conseguir eso es creando un modelo.
Por eso muchas veces cuando se dice la marca es el logo, no, perdona, con un logo no puedes responder a cada punto de contacto. Necesitas un modelo, y ese modelo es lo que llamamos nosotros ecosistema de marca. El ecosistema de marca está formado por el perfil estratégico, la marca verbal y la marca visual. El perfil estratégico incluye la idea central de marca, incluye el propósito, los valores, la misión, todo eso que vosotros habéis oído, ¿no? La marca visual también la habéis oído bastante. Tiene que ver con el identificador, tiene que ver con los colores, tiene que ver con la tipografía, tiene que ver con la composición, tiene que ver con el feel and look, ese tipo de cosas. Y la marca verbal, que es bastante desconocida o no suele emplearse, pues incluye el nombre, incluye la narrativa de marca, incluye la voz de marca. Y ese modelo a seguir lo tenemos que aplicar, como hemos dicho, ¿dónde? En los puntos de contacto. Pues eso es lo que llamamos activación de marca. La cultura de marca, esto que lo acaba de decir él, es un concepto muy interesante. La cultura de marca se genera precisamente cuando se activa todo esto que has dicho antes. El cliente hace propio su propio discurso de marca para luego proyectarlo. El cliente hace propio su propio discurso de marca para luego proyectarlo. Cuando alguien te pregunta cómo eres, solo podrás contestar adecuadamente si antes has reflexionado sobre ti. Si no, acabas verbalizando tus gustos personales y te apoyas en modas o en tendencias. Quizá llames la atención de forma pasajera. Cuando actúas por copia, es decir, lo que está haciendo la gente lo hago yo, tú eres uno más de ellos y ahí casi en el olvido. No se trata de notoriedad, sino de relevancia, que significa que lo que tú haces le importa a alguien, que es muy distinto a que te vean. O sea, no formar parte del paisaje. O sea, hay mucha gente emitiendo, pero muy poca gente que te importe lo que dice. Entonces se trata de construir relevancia. ¿Y cómo se construye relevancia? Bueno, aquí vamos a citar a un filósofo francés, que es Jacques Ellul, que decía: no estamos amenazados por un exceso de información, estamos amenazados por un exceso de insignificancia. O sea, quiere decir que no es que haya mucha información, es que no nos importa la mayoría de lo que estamos escuchando. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es no contribuir al ruido, ¿no? En esta activación de marca, lo que se pretende es gestionar el olvido de las acciones que llevas a cabo y no pelearte por una notoriedad que cada vez es más fugaz que nunca, ¿no? Entonces no se trata de que te vean, se trata de que no te olviden, se trata de que te recuerden. Claro. Cuando uno tiene cierta personalidad, que es lo que te da la marca, es cuando te recuerdan. La metodología que propone Estudio Pablo Gallego parte de esta idea. Primero, definir las certezas del negocio, apoyarnos en ese escalón. Por eso digo quita dudas, porque nos centra en una visión de la marca, ¿no? Hay una definición de marca muy común que es: una marca es una promesa cumplida. O sea, si no se cumple la promesa, lo que hacemos es destruir la marca, como decía antes Juan, ¿no? Hay un problema con el diseño, y es que puede ser sobre expectativa o bajo expectativa. Es decir, tú puedes vender más de lo que eres, eso es un fracaso también, aunque parezca que no. O un caso contrario, que yo siempre lo digo mucho, o pongo el ejemplo de la botella de vino, que es muy bueno, pero que está muy mal diseñada. Tienes en la mente esa botella, ¿verdad? Evitar tener que pasar por el esfuerzo de entender que dentro hay un vino bueno es responsabilidad del envase. Es decir, conectar bien lo que es con lo que parece, ¿no? Capítulo 2. El método. Si la marca, entonces, es algo mucho más amplio que un logotipo, una tipografía o unos colores, lo importante es definir la guía, el manual de instrucciones que nos permita aplicar cómo es nuestra marca en cada uno de esos puntos de contacto en los que se encuentra con clientes, proveedores, etc. Para conseguir una definición clara y perdurable en el tiempo, Pablo Gallego propone 2 fases. La metodología básicamente, y lo digo también, vale para cualquier método de diseño, tiene 2 fases que son investigación y propuesta. O sea, descubrimos cuál es el problema que tenemos entre las manos y desde ahí, entonces cuando se hacen las propuestas, los conceptos, y eso es, seguir esas fases, cada una con sus detalles, nos va a permitir evitar esa incertidumbre y aportar ese valor. Cuando entras en un proceso de creación de marca, no debes parar lo que tienes, sino darte el tiempo de reflexión para retomar la marca que estás construyendo. Y además darte tiempo, quiero decir, es verdad que se puede hacer rápido, pero mientras más rápido, probablemente necesites más tiempo luego para hacer el pozo.
ha habido suficiente conversación, suficiente ida y vuelta de documentación, suficiente de trabajo de propuestas para que la empresa la haga propia. Y eso es importante porque es un proceso de integración también, no solo de... Claro. Nuestro trabajo es identificar y revelar. Identificar, es decir, reflexionar, hacer un diagnóstico. Y revelar, proponer. La marca no sale de una chistera. Nosotros no somos artistas, no llegamos, este es tu nombre, sino que para nosotros es muy importante lo que llamamos siempre periodo de latencia. Cuando nos preguntan cuánto tiempo va a durar este proceso, muchas veces decimos, va a depender mucho de ti, porque no presionamos en el sentido de que no decimos toma la decisión, sino que decimos tómate el tiempo, toma lo tuyo, haz lo tuyo y en ese momento seguimos avanzando. Es decir, de hecho es una tarea nuestra entender negocio para poder construir marca que impulse negocio. Es decir, y es difícil de entender, pero la marca es esa interfaz que al final conecta negocio, mercado y la gente, ¿no? Y pues normalmente nuestra forma de enfocarlo es esa, es entender el negocio, escuchar el negocio y entrelazarlo con una marca que proyecte, ¿no? Que al final estos procesos de reflexión estratégica, si no lo empujan desde fuera, no ocurren. Por desgracia es así. Como acaba de afirmar Miguel Calero, es la mirada externa la que nos ofrece una mayor perspectiva sobre cómo somos en realidad, qué estamos contando de nosotros y cómo nos ven. Miguel es CEO de We Alive, una startup nacida en 2018 especializada en blockchain, tokenización e inteligencia artificial, entre otros servicios digitales. Bueno, We Alive somos un estudio de productos digitales. Nos especializamos en blockchain y en servicios cognitivos. Esto significa identidad digital y tokenización en el caso de blockchain. Y en el caso de servicios cognitivos, normalmente inteligencia artificial aplica al lenguaje. Nuestros clientes son organizaciones de tamaño medio, que eso significa casi gran empresa en España, pero son de más de 250 personas, más de 50 millones de facturación en todo el mundo. De hecho, nuestros clientes están en Estados Unidos, Centro Europa. Como emprendedor estás todo el día corriendo, buscando cubrir otras áreas que a priori son más urgentes, no tienen por qué ser específicamente más importantes, pero sí son más urgentes. Y claro, ese momento en el que te paras a pensar y ahora qué quiero contar, me parece que te ayuda a tomar una serie de decisiones estratégicas también. Tenían una sensación de que para poder seguir creciendo e internacionalizándose no tenían el soporte de marca que les permitía crear esa cultura. De hecho, ellos vinieron con una idea radical, es decir, tenían claro que no encajaba y por tanto hubo que cambiar absolutamente todo. Su nombre original era otro. La cuestión de proporcionar una dirección o creatividad con propósito, el nivel de alineamiento a nivel interno en la empresa que supuso pensar en cómo queríamos ser, para nosotros fue realmente una catarsis a nivel de empresa y ya te digo, nos colocó en un punto en el que creo que éramos capaces de reflejar lo que estábamos haciendo. Me sigo dando cuenta del gran trabajo que hicimos juntos, me refiero, porque cuando vas a empresas mucho más grandes te das cuenta que no han hecho ese trabajo y que te encuentras con los problemas que tenías cuando nosotros éramos aún más pequeños. De hecho, para nosotros uno de los frenos era, oye, nosotros lo que queremos es un logo y un nombre nuevo, y veíamos como mucho freno a entrar en un proceso de reflexión estratégica. Al final lo que más nos ayudó fue el proceso de reflexión estratégica. Obviamente estamos súper contentos con la imagen y creo que era lo que necesitábamos, pero creo que nos ayudó muchísimo más el proceso de reflexión estratégica que después las aplicaciones. Y a mí hay una expresión que no habéis dicho hoy, pero que yo sí que he escuchado muchas veces, y era que te evita de tener ocurrencias. Sí. O sea, cuando estás hablando de tu empresa, te evita ser ocurrente. Sí, improvisáis que improvisas en todas las empresas, pero en la comunicación, igual que tú no improvisas tu contabilidad, ¿vale? Y si lo haces mal, no tienes ocurrencias con tu contabilidad, yo entiendo que del mismo modo te reduce el nivel de cagada en la comunicación cuando lo que has hecho tiene sentido y está bien estructurado. Sabemos que va a haber incertidumbre, va a haber improvisación, pero la reflexión nos enfoca, las herramientas nos dan recursos para mantener el foco puesto. Con respecto a la ocurrencia, es muy interesante una comparación que hacemos normalmente entre el branding y el marketing, ¿no?
porque el marketing suele enfocarse en la detección de oportunidades, ¿no? Aquí hay esta oportunidad en el mercado, esta oportunidad en el mercado, esta oportunidad en el mercado. Y lo que te aporta la marca o el branding es que te aporta una guía, una flecha, la flecha que ha dicho antes Pablo. Imagina que eres un joven adolescente al que durante sus 14 años de vida le han llamado siempre igual. Digamos, por ejemplo, Antonio, el nombre que eligieron tus padres. En un momento determinado piensas en cambiarlo. Como tú te dedicas a otras cosas y estás bastante liado, contratas a una empresa de diseño que hace naming. Tras un proceso de conversaciones y reflexiones en los que tú también participas, la empresa te dice que ya tiene algunas propuestas. Habéis hablado mucho de cómo eres, qué características tiene tu personalidad, cómo te defines y cómo te definen. Pero llega el momento de abrir el sobre que dice cómo te llamarás. Menudo momento. Y al leer tu nuevo nombre no vale decir me gusta o no me gusta. Tienes que argumentar. Afortunadamente, ya nos habían dado la herramienta adecuada como para entender que no se trataba de me gusta o no me gusta, sino esto funciona o no me funciona, ¿vale? Y me sirve para hacer lo que tengo que hacer o no. Tuvimos bastante comunicación a nivel interno, hablamos muchísimo y al final todos entendimos que nos ayudaba y que nos situaba en otro punto. Pero es verdad que el proceso es complejo porque lo primero que dices es: tío, es que yo ya estoy acostumbrado al otro y me cuesta muchísimo trabajo decir esto. Claro, en este sentido de me gusta o no me gusta, es muy interesante de que nosotros, antes de plantear nombres, habíamos definido una personalidad de marca. Y entonces decimos, bueno, que si decimos que somos atrevidos, es que lo somos. En el nombre, en los gráficos, en todo. ¿Estamos de acuerdo que somos atrevidos? Sí, somos atrevidos. Hay un matiz interesante, y es que el rediseño siempre es más traumático que el diseño. Generalmente, porque es un cambio. El diseño al fin, el diseño de marca y cualquier diseño al final propone algo nuevo, siempre. Hay una reacción en contra del cambio, siempre. Yo siempre digo que me gusta cuando presentamos propuestas que lo que enseñamos sea un espejo. O sea, que ellos se puedan ver. En el me gusta o no me gusta es algo como, y más tú lo has dicho, no es una cuestión de personal, algunas empresas más pequeñas, otras más grandes, sino una cuestión de negocio, es decir, me veo aquí como negocio, esto me refleja a mí, entonces nuestro trabajo es hacer un espejo. En espejo... Identificar y revelar. Claro. Veamos otro ejemplo. Cuco es una asociación sin ánimo de lucro, no es propiamente una empresa, pero sí que es cierto que al final es gestión de empresa, o sea, y efectivamente es un caso también de emprendimiento. Claro. Carmen de Prado es la presidenta de Cuco. Y bueno, Club UNESCO Córdoba lo que hacemos es difundir los valores de UNESCO, compartiendo lo que es el pensamiento sostenible. Le damos a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y bueno, en principio creíamos que nuestro ámbito de actuación pues iba a ser intervenciones directas en barrios desfavorecidos, con colectivos de personas con discapacidad. Y nos dimos cuenta de pronto que presentamos proyectos pues, a Caixa, al Ayuntamiento, a Cajasur, y nos vimos en la tesitura que la marca que habíamos creado así a prisa y corriendo era coherente con ese ámbito de actuación a nivel pues, de voluntariado, y bueno, que en 6 meses teníamos que acometer pues, 2 proyectos con un presupuesto pues interesante, y bueno, pues teníamos un calendario que cumplir, 2 proyectos con el que nos habíamos comprometido, y bueno, que los proveedores con los que habíamos comenzado no nos funcionaron. Yo lo voy a decir, me gustó mucho, aunque sea, sí, pero sí. Hay un tema. Ellos, o sea, hay que argumentar, y ellos también te argumentan, que es lo interesante. Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención de Estudio Pablo Gallego? Pues primero que yo he trabajado con empresas de diseño grandes y con empresas de diseño pequeñitas. Y no lo digo porque estén aquí ellos delante, pero al final las empresas grandes con quien interaccionas principalmente es con un comercial. Entonces, el acceso a lo que es el equipo creativo es más limitado. Y luego esa forma de trabajo en las empresas es que se empieza la casa por el tejado. Empezamos a desarrollar productos y el tema del paraguas, ¿no? Del diseño de marca es como que viene luego.
Entonces, aquí pues no. No hay que empezar la casa por el tejado. Eso es lo que decíamos en el prólogo. El propósito define el diseño. El logos antes que el logo. También una de las cosas que identificamos inmediatamente cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a trabajar con ellos, fue que todo el mundo en su sector habla de objetivos sostenibles y habla de grandes palabras, y eso al final se convierte en paisaje, que lo hemos hablado antes, ¿no? Pero ellas, por su formación, estaban muy centradas en los resultados. Entonces, uno de los primeros taglines que surgieron fue guiados por valores, centrados en el impacto real, ¿no? Centrado en resultados, ¿no? Con lo cual, eso inmediatamente te coloca en una situación distinta al resto de ONG. Y dice, no, que nosotros te planteamos resultados, ¿no? Tierra 47 eran 2 emprendedores mexicanos que llegaron a España con la intención de crear un festival de arpa. Contactaron con el estudio y precisamente es un caso de emprendimiento en que la primera activación tiene que ver con la búsqueda de financiación, con lo cual tuvimos que identificar el perfil estratégico que hemos dicho y luego activarlo en un dossier de patrocinio. Ver cuáles eran esos valores, plantearlo en un dossier de patrocinio y llevarlo. De hecho, luego se llevó a cabo en el Museo Reina Sofía, ¿no? Se consiguieron unos patrocinadores importantes, ¿no? Pero a través de ese proceso de reflexión, ¿no? Yo había tenido la oportunidad de trabajar con varios diseñadores, tanto en México como en Estados Unidos, y creadores de marca. Y esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de hacerlo de una manera tan preliminar, tan colaborativa, ¿no? Y lo que terminó pasando, que para mí fue una sorpresa, que ahora ya viéndolo retrospectivamente no me debe de sorprender, es que el lograr desarrollar la marca junto con Pablo y con Juan desde el inicio terminó retroalimentando al proyecto también en la manera que el proyecto se iba afinando. Empezamos a vivir el proceso de tratar de comunicarle a Juan y a Pablo qué era lo que queríamos. Se fue dando una especie como de círculo virtuoso, ¿no? En la que ellos nos hacían preguntas y propuestas y nosotros, al responder esas respuestas, pues terminábamos definiendo más claramente nuestra visión como proyecto, además de la marca, ¿no? Entonces, pues en ese sentido se dio un ejercicio muy, muy interesante de logos, ¿no? De logos, pero como el concepto de la palabra griega, ¿no? De logos entendido como razón, o sea, de cuál era la razón de ser del proyecto. Eso se terminó afinando muchísimo más. Y no tenían nombre. Bueno, teníamos muchos nombres, como casi siempre se empieza, ¿no? Entonces, evidentemente, les decía, hacemos un proceso de naming, hacemos un proceso de marca visual, hacemos un proceso de signos, tal. Y entonces, en el proceso de negociación, dice, no, bueno, el nombre lo hacemos nosotros. Yo le dije, vamos a hacer al revés. Te voy a quitar el logotipo y te voy a dejar el nombre. El logotipo te lo regalo y vamos a trabajar en el nombre. Exactamente. Porque al final, como había que activar en un dossier, pues ya saldría, en el propio proceso de construcción del dossier, saldrían los códigos visuales. Pero si negamos el proceso de reflexión sobre el nombre, negamos una fase anterior. Yo he pensado el nombre, pero si no has pensado primero un propósito, ¿cómo vas a pensar el nombre? En este caso fue muy interesante porque además el nombre en este caso, no siempre así, pero en este caso condensa el propósito, porque decíamos que era un festival internacional de arpa. Tierra Fortified. Entonces, Tierra es un nombre en castellano, pero que se entiende en cualquier idioma. En cualquier idioma se entiende lo que es tierra. Y luego 47, que es el número de cuerdas que tiene un arpa, estaba en número. Con lo cual en inglés diría Tierra 47, pero se ha comido la palabra tierra, ¿no? Y luego lo que decíamos era nuevos territorios del arpa, porque ellos nos decían, en el arpa o estás en una orquesta o en el hall de un hotel, y no hay tierra en medio. Y entonces el objeto del festival era descubrir esos nuevos territorios, ¿no? Por eso era Tierra 47, nuevos territorios del arpa. Hola a todos, aquí desde Virginia, Paul Rich, soy emprendedor.
desde hace 2 años y medio tengo una empresa. Bueno, Blue Risk es un emprendimiento de Paul Reig, que es un catalán afincado en Washington, que ha trabajado 14 años en un think tank sobre gestión de riesgos de agua. Y entonces él decide montar su propia empresa. Trabajaba con las principales multinacionales, con Coca-Cola, Danone, etcétera, y decide montar su propio emprendimiento, que tiene que tener su propia personalidad, porque evidentemente es el emprendedor, pero no se puede confundir con una marca personal. Este era mi segundo emprendimiento, había empezado una empresa de tecnología antes, pero en este caso decidí dejar de lado lo que estaba haciendo y dedicarme full time a esta nueva empresa que básicamente intentaba aprovechar todo lo que había aprendido en el think tank para ofrecerlo a mis clientes, ¿no? Entonces empecé como independiente, como consultor, ayudando a empresas multinacionales a gestionar temas relacionados al agua, pero rápidamente vi que quería construir una marca, ¿no? Y quería que la marca representara el valor que nosotros aportábamos a nuestros clientes y el valor que aportábamos más allá que los clientes que aportábamos al mercado en general. Entonces yo ya había trabajado con muchas empresas en el think tank, con más de 40 empresas, entonces me conocían bien, me conocían personalmente, tenía relaciones con ellos, había publicado papers y había presentado en conferencias y me asociaba por lo general la gente con el think tank. Entonces mi nombre personal ya estaba muy ligado al think tank, entonces me suponía un poco un problema, un reto, ¿no? Que tenía que superar a la hora de crear la marca de esta nueva empresa en la que estaba creando. Lo que más me gustó del estudio Pablo Gallego y la razón por la cual decidí trabajar con ellos por encima de otros proveedores que había conocido aquí en Estados Unidos es la metodología de trabajo, ¿no? Muy clara y muy concreta que me propusieron. Y también explorar y entender mejor cómo me veía mis clientes y otros actores claves en el mercado y así poder definir qué iba a ser la marca, cómo iba a ser, qué queríamos representar, ¿no? Y así cuando se hace una propuesta final sobre qué va a ser la marca, por lo general no hay ninguna sorpresa porque llevábamos trabajando juntos en ese proceso desde el principio de una forma súper clara y metódica que permitía siempre tener las expectativas súper bien alineadas. Capítulo 3. El retorno. En una relación de proveedor-cliente siempre es muy importante pues, ese punto, ¿no? De ganar-ganar, en el que todos sentimos que ganamos. Y en el mundo del diseño, de la creación de la marca o de lo que del diseño, es muy complicado porque al final juegan el factor de la subjetividad. Pero cuando un estudio de diseño pues, tiene basado su creación de marca y su creación de aplicación en esa metodología, en esa disciplina, en esa estrategia, pues te transmite mucha seguridad a lo que es el cliente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para un emprendedor la marca no es un gasto superfluo, sino que es un activo. Y el diseño de marca apoya al emprendedor fundamentalmente en 3 aspectos muy importantes en el emprendimiento: en la contratación de talento, en la captación de fondos y en la construcción de alianzas. Porque estas 3 audiencias, que son los propios trabajadores, los inversores y los propios socios que tengas, al final son audiencias que se van a vincular a ti. Y esa vinculación con la audiencia es lo que construye la marca. Entonces, en un estado inicial, crear esta vinculación con el talento, con los fondos y con los posibles socios es fundamental, y eso se hace a través de la marca. Y hay que tener en cuenta que en una primera fase es fácil que el emprendedor pues se centre en el producto, en el modelo de negocio y en el plan de negocio, ¿no? En el plan de financiación, perdón. Y entonces se ve desbordado un poco en estas cuestiones que son prácticas y que son urgentes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si tú te vas desplazando de estas cuestiones hacia la construcción de marca, vas pasando un poco de las características funcionales de tu negocio a construir cultura de marca. En julio de este año nos compró Icerti, ¿vale? Nos compró una compañía que cotiza en el mercado secundario en España, 100% capital, 100% español, que también hace tecnología y que ahora mismo nosotros estamos en el área de tecnología emergente. Me parece que a día de hoy la aportación de valor que nos dio la inversión en diseño se compensó con creces en los primeros 2 meses. Es decir, de repente nos activó una serie de clientes a las que de otra manera, con la imagen que teníamos antes, probablemente no hubiéramos llegado.
Y finalmente, pues yo creo que se logró el objetivo, ¿no? O sea, nosotros queríamos sacar una muy buena marca que nos ayudara a impulsar un festival que no existía y que iba a tener que difundirse en diferentes países de Iberoamérica. Y se logró. O sea, ya el proyecto concluyó y a la fecha todavía dentro del gremio de los arpistas iberoamericanos todavía se habla mucho de la marca y del proyecto y del festival, de la página. Otra cosa que también es importante es que se logró tener 3 patrocinios importantísimos para el festival. Uno de ellos fue la compañía de informática El Corte Inglés, que nos apoyó de una manera muy, muy importante económicamente. Otro fue la compañía de tequila Clase Azul, que también nos apoyaron de manera muy importante. Y a través de este método de trabajo conjunto pudimos desarrollar algo de lo que ahora estoy súper orgulloso, y de hecho muchísima gente pues un poco me ha felicitado, ¿no?, de tener esta marca como muy bien definida, que realmente represente lo que estamos haciendo y lo que estamos contribuyendo a nuestros clientes. Fin. En este episodio de Diseño a la Vista han participado Pablo Gallego y Juan Bolaños, del estudio Pablo Gallego, Miguel Calero, fundador de We Allies, ahora en Icertis, Carmen de Prado, de Cuco, Paul Reich, de Blue Risk, y Jesús Muñoz, de Tierra 47. El guión es de José María Martín, el montaje, el diseño sonoro y la producción de Tacet, la locución de Camino Ibarz. Gracias a la Universidad Loyola, en cuya semana de emprendimiento se grabó una parte importante de este episodio. Gracias por venir. A vosotros por escucharnos. Gracias.